Bien, les decía que si bien no lo pide el ejercicio este del práctico 9, vamos a practicar cómo hacer una copia restringida, ¿sí? De la estructura composite, como habíamos hecho la clase pasada. Acuérdense que la diferencia entre una búsqueda, ¿sí? Una búsqueda de elementos en un composite con respecto a una copia restringida es que en la búsqueda se devuelve una lista plana de objetos, ¿sí? Una array list, en este caso son gastos abstractos, ¿sí? Podrían ser simples o compuestos. Y en el caso de la copia restringida, lo que se pide es que se mantenga la estructura jerárquica de cada elemento que cumple, ¿sí? Con la condición, ¿cómo es? Con la condición que representa el filtro. Entonces, en este caso, lo que cambia es que, primero, en vez de devolver una lista, vamos a devolver un gasto, ¿sí? Porque cada tipo de gasto tiene que saber cómo duplicarse, siempre y cuando cumpla o no cumpla con la condición. Tenemos copia, y ahora tenemos que resolver cómo se duplica un objeto, ¿sí? Con un filtro dado, en cada una de las subclases de gasto. Y acá hay una diferencia con respecto al filtro, que muchas veces el filtro, si tenemos por ahí alguna subclase del simple o el compuesto, si, no es este el caso particular, pero si tuviera, por ejemplo, un hijo del simple, y el buscar me sirve, lo puedo reutilizar. En el caso de la copia, siempre tengo que hacer el método en todos los objetos, porque como estoy creando un objeto nuevo y tiene que ser del mismo tipo de la clase que yo estoy duplicando, no me queda otra que hacerlo en cada una de las clases eh, que forman parte del composite, ¿sí? Para que no se transforme cuando pide una copia un objeto de un tipo en un objeto de otro tipo. Entonces, empezamos con el gasto simple. Vamos a pedirle que se sepa copiar, ¿sí? Dado este filtro. ¿Cómo funciona la copia? Sí, en el simple, ¿no? Si el elemento simple, el gasto que estoy duplicando, cumple con la condición del filtro, entonces voy a crear una copia de ese gasto simple y la voy a retornar. Y si no cumple, acá sí, no me queda otra que la opción de devolver null, porque tengo que devolver sí o sí un gasto. No puedo devolver, como en este caso, una lista vacía y solucionar el tema de evitar retornar valores nulos. Acá no me queda otra, porque si el gasto simple le digo duplicate con una condición y no cumple con esa condición, entonces tengo que devolver un no pude, ¿sí? Un null. Y eso, bueno, lo voy a tener que tratar después en el compuesto. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Ver si cumplo con la condición. Filtro.cumple this. ¿Sí? Si cumplo con la condición, lo que tengo que hacer es crear un gasto simple nuevo, ¿sí? Nuevo gasto simple. Fíjense que me pide como atributo la descripción, la fecha y el monto, ¿sí? O sea que la copia tiene que tener los mismos valores de descripción, fecha y monto que dis, ¿sí? ¿Cómo le paso esos parámetros? Descripción, dis.getValor, acuérdense que la descripción está dentro de la lista de valores, así que la tengo que poner, la tengo que obtener con el método getValor. Y acá el nombre de esta característica estaba definida en el gasto como una constante, así que podemos poner getDescripción, ¿sí? Después la fecha, ¿sí? Lo mismo, dis.getValor, pasarle gasto.fecha. Y por último, el monto, dis.getMonto, ¿sí? Esto me devuelve un object, acá le voy a tener que hacer el casting, porque estoy esperando que perdón, el getValor me devuelve un string, ¿sí? Pero acá yo sé que ese valor de descripción va a ser un string, así que le puedo hacer el casting y acá le puedo hacer el casting a localDate. Y en el medio me lo cambiaron el valor asociado al atributo descripción y me pusieron un entero, bueno, ahí se va a romper,
¿sí? Pero ya es que metieron mano y estuvieron haciendo mal, las cosas mal ahí en el uso del gasto, perdón, de los atributos del gasto. Y ahí es donde viene también una de las debilidades de esto de los atributos dinámicos, porque yo no puedo tener control de si me cambian el valor del atributo de descripción y me ponen un local date como descripción, o me ponen un entero, o me ponen cualquier cosa, ¿sí? Eh, esa es otra de las debilidades, por lo que hay que evitar usar este tipo de soluciones siempre y cuando sea posible. Bien, entonces ahí creé el gasto simple, la copia, ¿sí? Con los atributos mínimos requeridos para crear un gasto simple, pero ¿qué pasa? Puede ser que también tenga que hacer una copia de los elementos de cada uno de los atributos, ¿sí? Y ahora, yo acá no hice perdón, esta lista de atributos acá la dejé privada, ¿sí? Y tengo que también duplicarla. Y tengo que tener cuidado cuando agregue la descripción, que no me quede agregada dos veces. Eso nunca controlamos cuando agregamos una característica, que la característica no exista, ¿sí? O sea que acá nos faltó chequear que la característica, si ya existe la característica, que me actualice el valor, ¿sí? Eso después cuando veamos otro tipo de colecciones va a ser mucho más sencillo de implementar. Pero por ahora lo que vamos a tener que decir es, bueno, cuando quiera crear una característica nueva, ¿sí? Y esto volviendo a lo que hicimos que faltó. Lo que voy a hacer es, voy a preguntar, le voy a pedir la característica dis.getValor de la característica nombre, ¿sí? Con esto me voy a fijar si existe. Teníamos un tiene característica, ¿no? A ver, espera, ¿qué pasó? Habíamos hecho un método tiene característica, bien, perfecto. Entonces, sí, dis punto tiene característica nombre, si no la tiene, lo que voy a hacer es agregarla, y si ya la tiene, la tengo que buscar y actualizarle el valor, ¿sí? O eliminar la vieja y agregar la nueva. Es lo mismo, lo único que cambio, voy a usar un objeto diferente. Entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Recorrer por cada característica C lo hemos llamado características, ¿no? Sí, características, sí, c.getNombre es igual a la característica que busco, entonces lo que voy a decir c.setValor y le paso el valor nuevo, ¿sí? Actualizo el valor de la característica que ya existía, ¿sí? Esto lo podría hacer más eficiente, porque acá retorno, a ver, si yo acá le pongo, lo, en la programación 1, podría hacer esto, ¿no? Y si no salgo de este for, creo la característica. Y queda un poquito más. Recorro la lista dos veces. ¿Sí? Porque él tiene, la recorre toda y la busca, y acá estoy rebuscando, ¿no? Entonces acá lo que hago es, recorro las características, si la encuentro la actualizo, y listo, termino, corto el for, ¿sí? Y sale del método. Y si no corta el for, creo una característica nueva y la agrego, ¿sí? Entonces ahora ahí ya sé que si ya existe la característica, no la vuelvo a agregar y no me va a agregar dos veces la fecha. Bien, estamos en el gasto simple. Copia, bien. Acá, lo que me falta ahora es recorrer cada una de las características, ¿sí? Entonces tengo que tener una forma de acceder a cada uno de los elementos esos. Vamos a solucionarlo poniendo el método perdón, el atributo protegido para que tengan acceso los hijos y evitar hacer métodos nuevos en este caso que no me va a influir demasiado.
Entonces, la copia. Hago la copia del gasto simple con los atributos mínimos y ahora por cada característica C. En características, fíjense que es en this, vamos a ponerle this, para saber que son las características del objeto original. Lo que voy a decir es a la copia, punto, agregar característica, para que también duplique el objeto característica. Acuérdense que este método add característica de gasto crea una característica nueva cada vez que agrego un elemento nuevo. Entonces le voy a pasar de la, de la característica original el nombre y c.valor. Entonces ahí no solo duplico la copia del gasto, sino también hago una copia de todas las características. ¿Sí? Y si no cumple, retorno null, porque no puedo hacer una copia de un objeto simple que no cumple con una condición. ¿Se entiende? Básicamente en el simple lo que tengo que hacer es crear un objeto nuevo, ¿sí? Del mismo tipo de la clase que estoy definiendo, gasto simple, y copiarle todos los atributos, ¿sí? Normalmente muchos o algunos se los voy a poder pasar por constructor, y a veces voy a tener que agregarle atributos adicionales que él no los recibe el constructor. ¿Sí? Uno a uno le copio todo y listo. Me falta acá devolver, en el caso de que pude hacer la copia, devolver la copia. ¿Sí? Y ahora en el gasto detallado tenemos que hacer algo parecido. Porque acuérdense que el gasto detallado también tiene una copia de los atributos. ¿Sí? O sea que acá tengo que decir, el gasto, primero, lo mismo. Me tengo que fijar si cumple el gasto en sí. ¿Sí? Si filtro.cumple this, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear un gasto detallado, copia, ¿qué le tengo que pasar? Lo mismo, this.get valor de la característica gasto.descripción, tengo que pasar this.getValor de la característica gasto.fecha y nada más. ¿No? Descripción, fecha y nada más. Y me falta hacer los casting, este a string y este a local date. Bien. Una vez que tengo la copia, ahora también tengo que copiar atributos. O sea que tengo que copiar todos estos atributos. ¿Sí? Y además, tengo que copiar todos los gastos. Contiene, perdón, gasto. Detalle le pusimos, sí. Por cada gasto detalle, ¿se acuerdan cómo se hacía? Porque acá me puede venir un null cuando yo duplico el gasto. Yo voy a tener que hacer subgasto, punto, copiar con el filtro. ¿Sí? Voy a tener que hacer una copia de cada uno de sus hijos. Este gasto, copia, subgasto, vamos a ponerle, una copia del subgasto. Y acá pregunto, si la copia no me dio null, subgasto es distinto de null, si cumplió algún elemento, la agrego a los hijos. Sería
copia subgasto sería copia, que es la copia de este gasto compuesto. Punto. Agregar gasto y le agrego la copia del subgasto. Y si me dio null, ese no lo incluyo en el resultado. Y bueno, fuera de todo esto, retorno copia, ¿sí? Y si no cumple, retorno nulo. ¿Sí? Y lo mismo, acuérdense que en el caso de las copias hay que hacerlo también con el otro que me quedó, el pendiente. ¿Sí? Voy a copiar este. También tengo que generar una copia del gasto pendiente. Si este cumple, se agrega. ¿Sí? Acá voy a crear un gasto pendiente, copia, es un nuevo gasto pendiente, y este tiene un montón de otros parámetros que le tengo que pasar. Descripción, local date, después viene referido, porcentaje, días pendientes, y lo demás se pone solo. Bueno, acá no, lo estamos inventando, ¿no? ¿Qué hacemos con el gasto pendiente? Lo agregamos, ¿sí? Como una copia también, supongamos, porque no dice nada. No dice nada, lo estamos haciendo ahora. Entonces le vamos a pasar, no referido le pusimos, punto, copia, qué problema, porque si el referido me da null, eh, acá tendríamos que mantener el original, pues si nos da null no tiene sentido el gasto. Bueno, ahí habría que tomar una decisión en qué hacemos con si el referido, la copia del referido me da null. O sea, puede ser que el filtro cumpla, pero el referido no cumpla, ¿sí? Como está hecho el resultado. Eh, entonces, no sé, se me ocurre. Estamos inventando, ¿no? Primero nos fijamos si cumple el referido. Cumple el referido. Si el referido cumple, me fijo si cumple el gasto. ¿Sí? Si el referido cumple y cumple el gasto, hago una copia de los dos. Acá le pasaría referido, punto. Copia, porque sé que va a cumplir. Perdón, copia. Del filtro. Siguiente parámetro era, ayúdame IDE, me ayuda, porcentaje y días pendientes. Punto. Le hice los get, así que lo voy a hacer así. De hecho, porcentaje, punto, días pendientes. Después tengo que copiar todas las características. Esto queda igual. Y bueno, acá sería la parte del gasto, los subgastos que copio. Esto no iría. Si no cumple el referido, no tiene sentido el gasto pendiente. Bueno, acá una decisión, esto también podría ser que si cumple el referido, no me fijo si cumple DIS, esas son alternativas que tiene que aclarar el enunciado. ¿Sí? Acá si alguno de los dos no cumple, retorno null, y para poder hacer la copia tienen que cumplir los dos, por ejemplo. Ahora, fíjense que esta parte de copiar las características me quedó repetida. ¿No podría hacer algo para eso no repetirlo? ¿Se les ocurre algo? ¿Quién es el que tiene este vector de características, esta lista de características? Lo tiene el padre. Entonces yo tendría que ver si puedo hacer algo acá en el padre, arreglármelas de alguna forma,
para eso que es común a todos, hacerlo acá arriba, ¿sí? En el gasto. Entonces, que este copia con el filtro, quizás acá no me quede abstracto, ¿sí? Y me queda abstracto. Yo sí o sí necesito que el new se haga en una subclase, para no preguntar por el tipo. Pero por ahí lo único que necesito en la subclase es lo que es propio de la subclase. En el caso del compuesto sería esto y esto. Esto lo puedo poner arriba, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Y sigo manteniendo esto como privado. A ver, ¿qué pasa si hacemos un public abstract? Gasto, crear nuevo, ¿sí? A este lo dejo completo. Acá trato de abstraer un esqueleto de código que me sirva en los 3 casos que tengo hasta ahora. ¿Sí? Porque en todos tengo que duplicar las características. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Crear un gasto copia, o sea, crear nuevo. ¿Sí? Ahí yo sé que me va a venir una copia del tipo que tiene que ser. Y después sí, recorro en cada uno esta lista de características y se las voy agregando a la copia. Perdón, si la copia no dio null, ¿no? Crear nuevo. Espera, a ver, ¿me puedo fijar si todos hacen lo mismo? Si f cumple dis, dice el detallado, hace la copia. El gasto simple, si f cumple dis, hace la copia, si no retorna null. Y el otro también, o sea que esta condición también la puedo poner arriba, que la copia siempre devuelve una copia. Entonces, a ver, incluso ahora hacemos un ajuste más. Entonces yo podría preguntar acá, si cumple el gasto, entonces creo uno nuevo, ¿sí? Creo un nuevo elemento de tipo gasto y le copio todas las características. No sé, capaz que no me sirve y no puedo extraer por el compuesto, pero le copio todas las características y retorno la copia. Y si no cumple, retorno nulo. ¿Sí? Este crear nuevo no me interesa que me lo llaman de nuevo, es una cosa interna acá, interna a los gastos, así que no lo voy a poner público. Voy a poner protegido. ¿Sí? Y ahora, a ver, en el gasto simple, fíjense, esto se fija, si cumple, llama al método crear nuevo y agrega todo. Es más o menos lo que hago acá. Entonces, este podría ser crear nuevo, no le paso el filtro, esta línea no la pongo, y lo único que haría sería, creo el gasto simple, y esto yo ya sé que me lo soluciona el método, el otro método, el crear copia. ¿Sí? Acá simplemente retorno la copia. El simple me lo solucioné. El detallado tendría que devolver en principio esto más todo esto. De lo que me ahorro es de esta parte. ¿Sí? Yo creo una copia con los datos básicos y con las copias de todos los hijos. Y retorno la copia. Sí. Perdón, esto sería el crear copia. Crear copia, le paso el filtro.
Ay, acá no me sirve. No, no me sirve por este cachito. Porque acá el subgasto necesita ser... no, no puedo ir por acá. Deshacemos. A ver, déjeme pensar si lo puedo. Subgasto copia. Sí o sí necesito el gasto. No, lo que tendría que hacer entonces es un método que me traiga solamente esto de duplicar las características. Volvemos, volvemos. No, esto estaba bien. Uy, no, ¿qué hice? Bueno, por cada gasto, copia sys, copia SG. Estoy acostumbrado que control Y es el rehacer y en el idea me borra la línea. Tengo que cambiar el atajo ese. Sí, copia es distinto de null. Copia punto, agregar gasto. Copia SG. Acá retorno copia y acá retorno null. Y esto es lo que yo decía que podría ir this punto, copiar características y que es el método que voy a extraer arriba. Lo quise extraer un poco más y no me fue por ese lado. Listo. Deshacemos acá. Olvídense lo que les dije. De nuevo, esto es copia. Y esto. ah, características. Copia. Y en el gasto. Este me queda abstracto. No estaba antes. Lo único que voy a hacer es un método. Void. Al menos abstraje el for ese. Y me falta el pendiente, que acá sería de características. Bien, ahí estaría. Eh, lo que tienen que tener en cuenta, entonces, a la hora de hacer una copia restringida, es el control del null, ¿sí? O sea, el gasto simple me puede retornar un null, entonces ese null que me está retornando el gasto simple lo tengo que controlar en el gasto compuesto, ¿sí? Entonces, para eso, la copia me la guardo en una variable auxiliar, me fijo si no me dio null, la agrego, ¿sí? Y si dio null, no la agrego. En este caso particular, como podrían cumplir cualquier tipo de objeto, el simple o el compuesto, me queda de esta forma. En los ejercicios que vimos antes, que los que cumplían eran únicamente los simples, ahí tenía el detalle de ver qué hacía si me quedaba un compuesto sin ningún elemento simple, si se duplica o no se duplica. Y eso pues, en general queda aclarado en
en el enunciado. Eh, y nada más, con eso más o menos estaría. Ah, y bueno, que todo, si tienen más de una clase, ¿sí? Si tienen, por ejemplo, una clase diferente que hereda del simple o que hereda del compuesto, no olvidarse de también hacer la copia por esto, porque cuando crean la copia, cuando hacen el new, tienen que crear un objeto del mismo tipo de la clase. ¿Sí? Si ustedes no hacen el método este y heredan una clase de, por ejemplo, del gasto detallado, heredan otra clase y no hacen el get copia, todo lo que es un gasto detallado se los va a, perdón, gasto detallado especial, supónganse, se los va a convertir al gasto detallado común. ¿Entiende eso? Bueno, con esto ya terminamos todo lo que podemos hacer con este ejercicio. No sé si eh, quieren repasar algo más. Ya estamos terminando la segunda parte del práctico especial. La vamos a correr la entrega porque para que no se nos junte tanto con el recu, la vamos a hacer después del recuperatorio. ¿Sí? O sea, siempre originalmente lo hacemos antes del recuperatorio, la entrega del práctico especial. Pero bueno, como nos quedó medio sobre la fecha, lo extendemos una semana más. O sea, va a quedar entre el recu y el prefi. Bueno, ¿hay algo más que quieran repasar? Por mi parte, cuestión de práctica ahora nomás. Sí. eh, no sé si quieren ver más o menos, no hacerlo porque nos va a llevar 2 horas, pero eh, cómo, cómo plantearían o cuál sería el simple y el compuesto de estos ejercicios, como para que lo encaren más o menos. eh, este lo pensaron que Luis les había dicho que. Ah, no sé si. No, me parece que fue en la otra clase. Eh, el 4, ¿lo vieron? No, fue en Tandil. A ver, mírenlo. Miren el 4 un ratito y vemos, aunque sea qué objetos forman el composite. Porque ahí en principio hay 1, 2, 3, 4, 5 clases. A ver cuáles les parece que son clases y cuáles son instancias de la misma clase. Léanlo un cachito. Hogar y automotor ahí son iguales, prácticamente. Hogar y automotor. Bien. Número. En principio miremos los atributos, ¿no? Número, descripción de póliza, monto del seguro, eh, DNI del dueño de la póliza. Y este están en distinto orden, pero número de póliza, descripción, monto, DNI del dueño, ¿sí? Son los mismos, están dados de otro orden, pero son los mismos. ¿Y este qué pasa, Alvida? Sería una clase versus instancia. O sea, no serían la También, misma. claro, estas tres, ¿qué representarían del composite?
Estaría en el simple. Claro, son el simple. ¿Sí? Ya estoy medio sobrecargado. Dale, nos vemos, Kevin. Practica, hace ejercicio de del práctico, a ver si sale. Claro, estos tres serían el simple. ¿Sí? En principio, no habría que mirar los métodos, pero tiene toda la pinta de ser el simple. Y después teníamos un integrador que, fíjense, guarda cliente, el DNI, los seguros con los que cuenta, automotor, hogar, vida, integrador, ahí viene que puede estar del mismo tipo, ¿sí? Y entraría el composite, y cualquier otro tipo de seguro que ofrezca o pueda ofrecer la compañía, ¿sí? Esto es clarito que es el composite, ¿sí? El compuesto del composite. Después me aclara cómo se calcula el monto asegurado, como la suma de todos los seguros que contiene, de los montos de los seguros que contiene. El número de póliza, fíjense que también queda determinado por el mayor de los seguros que contiene, ¿sí? O sea que, fíjense que el integrador no va a tener un atributo número de póliza y no va a tener un atributo monto, ¿sí? No, Esos tiene dos, la forma de calcularlo. claro, tienen la forma de calcularlo. El método tiene que estar definido en el abstracto, pero no tiene atributos eh, con el valor fijo ya precalculado. Y ahora fíjense que acá hay atributos que van a ir abstraídos en la clase padre, ¿sí? Porque tanto los simples como este que sería el compuesto, tienen DNI. O sea que el DNI va en el abstracto. ¿Qué más? Bueno, en principio nada más. Descripción Y no va a dice, tener un pero... array, el integrador, el Y compuesto. él, claro, va a tener el array, ¿sí? Descripción no tiene, ¿no? No tiene. Ese también queda, siempre nos quedan algunas cosas sueltas. Eh, y después, bueno, el temporal es medio parecido a lo que estuvimos haciendo recién, ¿no? Claro, es muy parecido al pendiente. Nada más que, bueno, tenemos fecha de inicio, fecha fin, y está pensado para cualquier tipo de seguro existente. O sea que es un seguro que va a guardar en su interior otro seguro. El número de póliza es el mismo que la póliza que contiene. O sea que cuando me piden el número de póliza, yo se lo delego a la póliza contenida para que me la calcule, porque puede ser un compuesto, ¿no? Lo que guarda. Y el monto asegurado es el monto del seguro contenido, ¿sí? O sea que se lo delego a lo que guardo, siempre y cuando la fecha actual esté dentro del periodo de validez, ¿sí? Y si no, no me dice. Eh, si no, puede ser que el costo es cero, ¿no? Si no está en el periodo de validez, no le cobro nada. Eh, bueno, y acá está lo que hoy me preguntaba, que a la pasada, así cuando lo miré de largo no lo vi, acá tienen a ver qué es esto, este párrafo. La aseguradora posee diferentes formas de calcular el costo de la póliza. Por ejemplo, hay seguros automotores que se calculan con un monto fijo, otros que son un porcentaje del valor asegurado. En el caso del seguro hogar, se calcula con un monto fijo más un porcentaje del valor asegurado. En el caso del seguro de vida, es el porcentaje del valor asegurado. Sin embargo, bueno, fíjense que si hasta ahí, sin seguir leyendo, podrían caer en la tentación de decir, bueno, no, el seguro hogar y el seguro, ¿cuál es el automotor? Son diferentes, porque la forma de calcular el costo es diferente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Después me dice que la forma de calcular el costo puede cambiar en cualquier momento, incluso incorporarse nuevas formas de calcular el costo. ¿Qué me quiere decir esto? Que no siempre el seguro hogar se va a calcular de esta forma, ¿sí? En principio se calcula así, pero lo puedo cambiar a futuro. Y entonces el automotor también, entonces ahí sí se vuelven a comportar igual. Los dos tienen una forma de calcular el costo que tiene que pagar el cliente, ¿sí? Y esa forma puede cambiar a futuro. ¿Qué es eso? Después dice, para el caso del seguro automotor es la suma, perdón, integrador es la suma de los costos de los seguros contenidos, eso como siempre en el compuesto. Y en el seguro temporal, el costo es el costo del seguro contenido siempre y cuando la fecha esté dentro de la vigencia y si no es cero.
Entonces, esto es más o menos como calculan siempre, ¿sí? Fíjense que en el integrador se calcula como la suma de los seguros contenidos. Y el caso especial, que es el temporal, es cero si no está vigente o lo delega al seguro que contiene si está vigente. El tema es acá, en el simple. ¿Qué tengo que poner para calcular el costo? Vamos a poner grande esto así. Total. Ah, ahí se ve bárbaro. ¿Cómo se hace eso? Un atributo que sea la forma de calcular el costo. Perfecto, Nicolás. ¿Y cómo se llama? ¿Tiene nombre eso? ¿Es un patrón? Strategy. Eso. ¿Sí? Acá combinan entonces el composite con un strategy. ¿Y quién tiene el strategy? ¿Todos los seguros? Fíjense si lo tienen todos los seguros, solo los simples, solo el compuesto, el simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma, fíjense que la forma de calcular el costo para el seguro integrador es siempre la suma de los costos contenidos. No dice que esto se puede cambiar. Lo que se puede cambiar siempre es el hogar, el simple y perdón, sí, hogar, automotor y vida, que son los simples. Esos pueden cambiar. Estos son siempre iguales. Sí, al menos no dice nada que puedan cambiar. Entonces, el simple va a tener una estrategia de cálculo del costo, ¿sí? ¿Y cuántas estrategias van a tener? Van a tener monto fijo, porcentaje y otro que combine, ¿sí? Una suma de dos calculadores. Con eso hacen las dos combinaciones. Y después, a ver cómo sigue el enunciado, brindar listados en los cuales se incluyan todos los seguros que posee la compañía que cumplan con un criterio, ¿sí? Todos los seguros cuya descripción contenga automotor, ordenados por DNI asegurado, y luego por número de póliza, ¿sí? Bueno, si hay más de uno si en el resultado hay más de un seguro para el mismo DNI, se ordena por número de póliza. Acá hay otro listado. Los que tengan hogar en la descripción, el monto sea superior, ordenados por DNI. Fíjense que es otro orden. No es siempre el mismo orden. ¿Sí? Eso también tiene que ver. Si el orden es siempre el mismo, ¿qué usábamos normalmente? Para hacerlo más simple. Hacíamos que el seguro sea comparable. ¿Sí? Si hay más de una forma de ordenarlo, entonces ya tengo que usar comparator y definir un comparador de cada tipo, ¿sí? Como clases diferentes. Y a la búsqueda, además de pasarle el filtro o el criterio que tiene que cumplir el seguro para incluirlo en la búsqueda, también le tengo que pasar con qué criterio quiero que me los devuelva ordenados. Eh, y se pueden agregar nuevos tipos de búsqueda, esto para que hagan filtros, y es siempre lo mismo. En el caso del seguro integrador, el resultado de la búsqueda, bueno, acá está cómo funciona el compuesto con la búsqueda. Esto en general siempre va a estar como una nota o como una aclaración. En el caso del integrador, incluye cualquier seguro que posea y cumpla con la búsqueda. No se incluyen seguros integradores en los resultados. Esto ya me da la pista de que reciben como parámetro el método cumple del filtro. ¿Sí? Si nunca va a haber seguros integradores, entonces la búsqueda es seguro simple, pareciera, ¿no? En el caso del temporal, se incluye como resultado de búsqueda los elementos por el contenido que cumplen. ¿Sí? O sea, nunca tampoco se incluye un seguro temporal. ¿Qué me está diciendo esto? Que el filtro es sobre el seguro simple. ¿Sí? El cumple recibe como parámetro un seguro simple. Después más o menos es similar. Fíjense que acá no les piden tampoco copia. Candidato por nombre, la empresa en la cual está trabajando y el sueldo actual. La consultora se especializa en la asignación de contratos temporales.
necesita conocer, dada una oferta laboral nueva, si sus candidatos pueden o no aceptarla. Por ejemplo, hay candidatos que están trabajando en forma exclusiva, con lo cual no pueden aceptar otra oferta laboral. Otros candidatos pueden aceptar una oferta laboral si la misma requiere hasta 8 horas semanales. Otros hasta 10 horas semanales. Algunos no pueden aceptar ofertas que sean de la misma empresa en la que trabajan. Bueno, diferentes formas de que un candidato acepte o no acepte una oferta laboral. Y estos son algunos ejemplos de aceptación a futuro. Ese ejercicio, ¿qué patrón hay? Hay composite, hay strategy, cadena de responsabilidad, los que vimos, ¿no? No va a haber más de los que ya vimos. ¿Tengo algún composite ahí? Cadena. ¿Dónde estaría la cadena? Strategy, sí, strategy sí. ¿Por qué? Porque tengo un candidato, ¿sí? Candidato, la clase candidato con algunos atributos. Y la consultora necesita saber, dada una oferta laboral, que va a ser otra clase, si sus candidatos pueden aceptarla o no. Y cada candidato acepta o no acepta una oferta laboral dependiendo de diferentes condiciones, ¿sí? Que cambian de candidato a candidato. Ahí no voy a hacer una subclase de candidato por cada tipo de condición, ¿sí? No tendría mucho sentido, porque el candidato en realidad no es que tengo diferentes tipos de candidatos, sino que tengo candidatos con diferentes formas o diferentes condiciones para aceptar una oferta. Entonces ahí donde voy a tener la herencia es en las condiciones y no en el candidato. El candidato va a tener una condición que puede cambiar en el futuro, ¿sí? Y eso es justamente la estrategia. Y cadena no, porque para que haya una cadena tendría que tener de alguna forma enlazadas las condiciones o enlazados los candidatos, y no, al menos no aparecen en la descripción una cadena. Cadenas sí tienen en el último. En este sí hay una cadena. Fíjense. Eh, bueno, aparece un poco explícito el nombre, ¿no? Tienen una cadena de fábrica de muebles. Cada fábrica recibe un conjunto de pedidos de muebles, los cuales especifican el material solicitado, características, color, tamaño, etcétera, fecha máxima de aceptación para su entrega y el lugar donde debe ser entregado. La fecha en la que se realizó el pedido. Estas fábricas tienen un convenio de cooperación mediante la cual pueden atender pedidos delegados de algunas otras fábricas, ¿sí? Para tratar los pedidos, cada fábrica utiliza un conjunto propio de políticas. Por ejemplo, el tamaño del pedido, el costo monetario del mismo, el color, etc. Fíjense que acá también qué aparece con esto. Al recibir un pedido, la fábrica decide, de acuerdo a la política, si lo atiende ella o lo delega. ¿Sí? Fíjense que al recibir un pedido, está bastante explícito la cadena de responsabilidad. La fábrica recibe un pedido, se fija si lo puede tratar, lo trata, y si no, lo delega a la siguiente fábrica. La fábrica más cercana, ¿sí? Que la mantendrían como una siguiente en la cadena. Y en cada momento, según las circunstancias, las fábricas utilizan alguna de sus políticas para decidir cuál, bueno, ahí tendrían otra política para ver qué pedido atienden de la cola, ¿sí? Hay una cola de pedidos. Acá también estaría el strategy, ¿sí? Acá tienen los dos, acá tienen cadena y strategy. El strategy es el que permite decidir a la fábrica si acepta un pedido o no lo acepta, ¿sí? Si la fábrica, dale Gonzalo, nos vemos. Si la política de la fábrica me dice que lo puede aceptar, lo pasa a la cola de espera, ¿sí? Y si no lo puede aceptar, no le dice que no al cliente, se lo pasa a la siguiente cadena, a la siguiente fábrica de la cadena, ¿sí? Así hasta que no haya más siguiente y ahí sí diría que no.
Y hay dos strategies, ¿sí? Dos políticas. Una para ver qué pedidos delegar, ¿sí? El que formaría parte de la cadena, el que se utiliza para delegar en la cadena, y otro, cuál es el pedido siguiente a atender. Que esto lo pueden manejar por ahí con algún comparador y mantener la cola ordenada, ¿sí? Y ahí la estrategia sería la forma de ordenar esa cola de espera. Tienen un pantallazo más o menos para practicar esto. Parcial normalmente va a ser como del estilo de del seguro, más o menos. Este tiene bastante pinta de un parcial. Eh, este también podría ser, sí, estos todos podrían ser. El uno es bastante simple, es muy parecido al sistema de archivos. Es decir, pensándolo como el sistema de archivos lo pueden encarar. Fíjense que acá tienen copia y tienen búsqueda, tienen las dos cosas. Si quieren practicar las copias en otro contexto, pueden hacer este. Sí, yo por ahí me Eh, batato un poco con los enunciados, es que estos son últimos. largos. El tema de los enunciados, que fíjate que cuando resolvimos este de control de gastos, incluso vimos cosas que faltaban aclarar. ¿Qué pasa con con el gasto pendiente de pago? ¿Se incluye en el resultado de la búsqueda o no se incluye? O sea, hay tantas cosas que tenés que dejar bien definidas para que no dejar lugar al invento, ¿sí? Que quedan Sí, enroscados. Pero bueno, cualquier duda que tengas del enunciado, lo consultás en el examen, no hay ningún problema. Eh, lo importante, seguramente haga consulta. sí, no te preocupes. Lo importante, como siempre, es leerlo primero en completo para tener un panorama de todo lo que hay que hacer y organizar bien el tiempo. Eh, y después, yo lo que haría, bueno, como hago, como empiezo a resolver un ejercicio en la clase, ¿no? Primero trato de ver si va a haber un composite, bueno, cuáles son los elementos del composite, que me queden bien claro eh, si hay más de un simple o no, si hay más de un compuesto o no, y si hay alguna clase extra como el seguro temporal, ¿sí? Y eso lo ves, bueno, primero viendo los atributos, ¿sí? Como identificamos acá. Acá en principio los atributos son todos iguales, ¿sí? Pero bueno, acá después en el comportamiento me marea un poco porque me decía que son distintas las formas de calcular el costo. Pero después me dice que esas formas pueden cambiar, entonces eso lo puedo abstraer en un strategy y me queda otra vez los tres con la misma clase, los tres tipos de seguros en la misma clase, ¿sí? Después el tema de los filtros es bastante igual en casi todos los ejercicios. El tema de los filtros es ver sobre qué actúa básicamente, lo más difícil. Si va sobre el compuesto o va sobre el simple. Eh, o bueno, o el abstracto, ¿no? Y no sé qué otro tip tirarles. No, no, ahora es cuestión de práctica. Sí, sí, tal cual. El parcial sí, les damos toda la clase. Para que lo hagan tranquilos, ¿no? Sobre todo por esto, ¿no? Que los enunciados son por ahí largos de leer y de entender. Bueno, yo Eh, también me voy a retirar y voy a ponerme a practicar un poco. Dale, cualquier cosa nos escribís y podemos contestar antes del viernes, les contestamos. Listo, buenísimo, muchas Eh, gracias. Acuérdense el parcial con cámara como el parcialito 4 con el programita este. ¿Le subiste, Luis, a los chicos? En Tandil vi que lo había subido, pero acá no me acuerdo. Eh, ¿Sí? Bien. Eso pruébenlo, si no- para ver que no tengan problema en el momento. Y nada más.
¿Y cómo nos damos cuenta si anda o no anda? Te va a generar un archivito que lo subís ahí a la tarea, Ah, bien, bien. un archivo .dat te genera. Ya si te genera el .dat, anda, ¿no? Pero bueno, Luis chequea que se descomprima bien el DAT y todo. Bien, después lo voy a instalar y voy a probar. Dale, déjalo corriendo 5 minutitos, no abras ninguna página rara porque No, te no, saca no, no. screenshots. Nada, es un chiste. Voy a cortar la grabación que queda todo esto.